¿no? Buenas tardes. Mi nombre es Lorena Ramírez y estudio en la Escuela Gutenberg Schule en quinto grado y participo en el concurso Visibilízalas, en donde voy a publicar tu biografía como un ejemplo de mujer en el mundo STEAM. Nuestra invitada de hoy es la ingeniera en sistemas Sofía Vergara. Iniciamos. ¿Qué te motivó a escoger tu carrera de ingeniería en sistemas? Gracias, Lore. Estoy muy gustosa de participar en esta entrevista contigo y de poder contar un poco mi experiencia dentro del área técnica. Desde muy niña, yo tuve ya inclinación un poco por el tema de computadoras, a pesar de que no existían como tal en cada casa una computadora ni nada que se le parezca. Sin embargo, tenía un conocido que tenía una computadora y bueno, me encantaba estarla jugando, moneando. Escribir 3 letras en Word para mí era una hazaña, entonces siempre tuve esta inclinación sin saberlo incluso. Luego en la secundaria, pues estudié en un colegio que era de especialidad informática, el Colegio Israel. Entonces, un poco antes de los 15 años, ya nos daban materias de programación en lenguajes muy básicos, en herramientas muy sencillas en ese entonces. Ahí me fui interiorizando por esta materia de programación y fui descubriendo que era muy llamativo para mí el poder escribir instrucciones cortas, sencillas y hacer que la computadora realice acciones con estas instrucciones que yo le daba. Entonces, en ese momento era una herramienta que al uno escribir ciertas líneas de programación o comandos básicos, hacía que una tortuga se mueva para un lado, para otro y que haga instrucciones que uno les ponía en el código de programación. Entonces, ahí ya me fui perfilando y me fui dando cuenta que me apasionaba este mundo de la programación, de la tecnología. Entonces veía cómo cada vez podía realizar cosas un poco más complejas y podía plasmar soluciones solo con imaginarlo, con pensarlo, eh, pensar que podía diseñar eso en un computador y hacerlo realidad, pues me llamaba mucho la atención. Esto fue lo que me motivó, terminado el colegio, a buscar una carrera en el área de informática. En este caso, busqué dentro de la Universidad ESPE, la Universidad Politécnica del Ejército, que es donde estudié mi pregrado. Interesante historia. A mí actualmente sí me dan así robótica en la escuela. Sí, actualmente sé que en muchos colegios, incluso que no son de informática, como ya se dan cuenta que todas las personas realmente tenemos esta habilidad para sintetizar ideas, manejamos lógicas dentro de nuestra cabeza y todos son instrucciones, lineamientos. Entonces, me parece excelente que ahora a los niños y niñas, pues desde muy temprana edad, les instruyan en esta área. Gracias. Ahora, ¿qué fue lo que más te gustó y lo que no en tu etapa de estudios? Bueno, como te comentaba, mi carrera de pregrado la hice en la Universidad Politécnica del Ejército. Alrededor del año 2001 ingresé a estudiar mi carrera de ingeniería en sistemas. Esta universidad en esa época era totalmente administrada por las Fuerzas Armadas ecuatorianas, entonces todos eran militares, toda la estructura era militar, el rector era militar, todos eran militares y a pesar que no tengo en mi familia ningún militar ni allegados, me gustaba mucho la estructura de la universidad, el orden de la universidad, la limpieza, que si una clase era a tal hora, empezaba a tal hora, que si había un evento programado, o sea, las clases eran muy cumplidas, los pensums eran muy estructurados, entonces al inicio de cada semestre uno ya sabía todas las materias exactas que iba a tomar, los horarios que iba a tener. Esto era algo que a mí me daba seguridad para poder afrontar mis semestres cada vez. También, ¿por qué no decirlo? La etapa universitaria es muy linda en la parte de conocer nuevas personas, amigos, compañeros, que ahora son grandes, incluso dos de ellos son mis socios justamente en mi empresa, grandes amigos universitarios. Eso dentro de lo que me gustaba mucho de la universidad.
El 90% se podría decir que fueron experiencias muy buenas, muy gratas en la universidad. Era una universidad muy exigente. eh, Había que pasar con un promedio mínimo de 8 o 8,5 sobre 10, no recuerdo en este momento, pero era bastante duro aprobar las materias. Entonces, ahí venía un poquito lo difícil y lo no tan grato de la universidad, que habían materias 100% técnicas desde el inicio de mi carrera y lo que no me gustaba en muchas de estas materias es que había profesores o profesoras incluso que lamentablemente tenían muchos prejuicios contra las alumnas mujeres. Tal vez eso podría decir que era un poco negativo. Es decir, ellos veían o a veces se les salía un mal comentario que decían, bueno, ¿qué hace usted aquí? Usted debería estar estudiando para modelo o en una carrera administrativa o comercial, y no una carrera técnica. Entonces, uno en esa inmadurez que está todavía en la universidad y a veces hasta con un poco de falta de seguridad, puede llegar a afectarle ese tipo de comentarios que a veces pueden ser hasta cierto punto discriminatorios. Entonces, eso sí fue un poco negativo dentro de la universidad, que a veces había un poco de discriminación por el género en las carreras técnicas, pero como no era tampoco algo que me quitó el sueño ni que me impidió seguir adelante. Más bien lo tomaba por el lado de motivarme y de mostrarles a esas personas que podíamos hacerlo y podíamos hacerlo igual o mejor que cualquier otro compañero. No podría generalizar ni decir que todos los profesores eran así. Sin embargo, a lo largo de la carrera hubo unos cuantos que tenían esta actitud un poco negativa. Bueno, sigamos con la tercera pregunta. ¿Cómo conseguiste tu primer trabajo formal? Ok, a ver, bueno, yo trabajé desde muy joven realmente, desde la etapa del colegio. Mis padres siempre han sido personas de negocios, de emprendimientos y me enseñaron el valor del trabajo, a pesar que ellos muchas veces podían haberme dado muchas cosas materiales, pues me enseñaron que las cosas se las debe ganar con el trabajo de uno y que si yo quería algo un poco mejor, tenía que trabajar para conseguirlo. Entonces, mi primer trabajo formal como tal, lo conseguí gracias a una bolsa de empleo de mi universidad. Realmente cuando uno se gradúa, pues te inscriben si deseas en una bolsa de empleo, la cual muchas empresas usan esta bolsa de empleo de personas recién graduadas para ingresar personal a sus nóminas, a sus líneas de empresas. Entonces yo realmente me inscribí con muy poca esperanza de conseguir algo por ese lado y más bien hasta tanto seguí en trabajos un poco informales, un poco temporales, tratando igual siempre postulando a empresas un poquito más grandes y todo. Pero fue una grata sorpresa que a los pocos meses de graduada me llamaron de una gran farmacéutica multinacional que en ese tiempo pues tenía acá su sede en Ecuador, a ofrecerme un trabajo que era un proyecto temporal de 3 meses en el área informática. Entonces, al ser una gran empresa, una gran multinacional, a mí me llamó muchísimo la atención y a pesar que era un trabajo supuestamente temporal, lo acepté con mucha gratitud y fui llena de ilusiones, fui llena de expectativas a tratar de aprender lo que más podía dentro del área de informática porque realmente era mi primer trabajo formal como tal en informática. Entonces, poco a poco fui desempeñándome, me fueron otorgando más responsabilidades. Terminé el proyecto que era de 3 meses, lo terminé en 2 meses y pues siguió pasando el tiempo, seguí creciendo en la empresa, tuve unos excelentes jefes, unas excelentes gerencias que vieron cierto potencial en mí y pues me dejaron que siga creciendo en esta empresa y el trabajo temporal de 3 meses se terminó convirtiendo en mi experiencia laboral de casi 8 años, que estuvo llena de aprendizajes, de retos y llegué a ser la segunda al mando en el área de tecnología, que igual fue un logro bastante importante para mí.
Interesante historia. Ahora, cuarta pregunta. ¿Cuáles han sido tus trabajos antes de tener tu empresa? Sí, como te decía, pues empecé bastante joven a trabajar. Pues en épocas universitarias trabajé en call centers, trabajé en mesas de ayuda, de soporte técnico. Luego, poco a poco, pues logré ubicarme igual de manera temporal, los fines de semana o feriados, porque por la universidad, pues no podía coger un trabajo de tiempo completo, porque la universidad era muy lejos, queda en el Valle de los Chillos, en Sangolquí, entonces por los horarios era bastante difícil de obtener un trabajo de tiempo completo. Sin embargo, nunca me gustó estar muy quieta, que se diga. Luego conseguí un trabajo formal en una empresa de domótica, que igual la domótica en ese tiempo aquí en Ecuador era un área que no se la explotaba mucho. Entonces, ¿qué es la domótica? Es automatizar los servicios dentro de una casa, de una oficina, tener integrado todo lo que es audio, seguridad, video, para tener cierto confort automatizado en la casa. Entonces es la típica que uno llega, aplasta un botón y se van prendiendo las luces en el camino, pone una música especial o pones modo comer y te baja las luces de un lado, te prende las del otro, te pone una música diferente, te cierra las alarmas cuando vas a salir, todo ese tipo de cosas. Entonces, posterior a esta empresa de domótica, bueno, pues viene este trabajo ya más formal que te comentaba en la farmacéutica, donde trabajé primero en los primeros años como asistente de sistemas en el área de programación. Luego logré adquirir el cargo de analista programador. Luego pasé a ser jefa de todo el departamento de programación. Luego pasé a ser jefa de proyectos en el área de tecnología. Y posterior a eso, pues eh, eh, tenía mi coordinación ahí en el área de tecnología. Luego, pues trabajé en una empresa relacionada con hidrocarburos importante acá en Ecuador, y allí nació la idea de formar nuestra propia empresa de desarrollo de sistemas, porque vi las necesidades que existían en la empresa hidrocarburífica y de tener un buen sistema informático que permita el despacho y la automatización de combustible en las diferentes estaciones de servicio del país. Entonces, esas fueron un poquito mis experiencias antes de la empresa. Bonitas experiencias. En general, en tu experiencia laboral, ¿cuáles han sido tus mayores logros? Mayores logros. Bueno, se puede diversificar los logros en dos tipos o dividir los logros en dos tipos, llamémoslo así. Pueden existir logros tangibles que tú puedas medirlo o verlo con un producto terminado o con un proyecto exitoso. Entre esos, pues te podría nombrar algunos. Lógicamente, mi bebé consentido que lo tenemos es el sistema Gas Plus, que es el sistema informático y técnico para todo lo que es el control de combustible y el despacho de combustible en las diferentes gasolineras. Sin embargo, quisiera un poquito girarle la pregunta hacia los logros dentro del área, no como tal como productos o proyectos terminados. Entonces, en este sentido, cuando trabajé por muchos años en relación de dependencia, pues se va logrando adquirir expertise en lo que es la ejecución de proyectos como tal. Entonces, sí podría anotarlo, con mucha humildad lo digo, como un gran logro dentro de las áreas de tecnología, hacer que el área de tecnología sea un área reconocida dentro de la empresa, porque por lo general hace muchos años las áreas de tecnología eran la última rueda del coche. Entonces, siempre era más importante el área de ventas, el área financiera, el área contable, y el área de tecnología eran los que estaban ahí en la oficina más pequeñita, en la oficina más escondida. Entonces,
es importante, o ha sido uno de los logros más importantes de mi carrera, hacer que en las diferentes empresas por las que he tenido la oportunidad de colaborar, el área de tecnología se transforme en un área medular de la compañía. ¿Y cómo se logra esto? Pues primero siendo un aliado tecnológico de los diferentes usuarios, brindándoles soluciones a los diferentes usuarios dentro de sus funciones diarias para que ellos puedan trabajar con la tecnología de la mano y no sea un impedimento la tecnología, sino sea una ayuda. Entonces, todo esto se logra a través de haciendo proyectos de innovación, capacitándolos, entendiéndolos, que hay mucha gente que no tiene un perfil técnico. Sin embargo, por la lógica de sus funciones, necesita incluir una imagen en un correo electrónico, necesita hacer una presentación de alto impacto. Entonces, como área de tecnología, pasar a ser un área aliada de la compañía, aliada de todos sus usuarios y no ser un área más. En segundo lugar, pues creo que entre uno de mis logros principales también, ya como socia, como de mi empresa o dueña de mi empresa, pues ha sido vencer los estereotipos de que una mujer no puede ser ingeniera, no puede ser experta en temas técnicos, que no puede liderar reuniones o que no puede liderar proyectos junto con sus pares masculinos. Entonces, llevar a cabo la ejecución de proyectos exitosos. Entonces, esto yo sí lo siento como un logro, porque a veces cuando uno llega donde un cliente, de pronto te ven y dudan un poco, ¿no? Y dicen, bueno, ¿y será que la ingeniera puede? ¿Y será que...? Entonces, es un logro y es una satisfacción muy linda, pues, vencer un poquito estos prejuicios que no todas las personas los tienen, pero que todavía en el país lamentablemente se manejan acá en Ecuador. Entonces, cada vez somos más las mujeres que estamos yéndonos por esta área, por este camino y pues yo creo que poco a poco ya se va normalizando este tipo de funciones. Bueno, cuéntame sobre tu empresa de tecnología. ¿Cómo iniciaste? ¿Cuánto tiempo tiene de existencia? Y lo que más te gusta hacer para tus clientes. Listo, pues mi empresa de tecnología es la empresa Grulla SA. Es una empresa que hace desarrollo de software a medida. Pues nuestra empresa nació en el año 2015, hace ya 7 años. Nació de un sueño de la mano de 3 socios, que es lo que te comentaba, que en algún momento vimos la necesidad de crear un sistema informático que cumpla ciertas necesidades específicas del mercado. Vimos que existían en el mercado algunas soluciones, pero no cumplían con la totalidad de la necesidad que nosotros veíamos en ese momento. Entonces ahí nace la empresa con este sueño de crear soluciones informáticas para los clientes. Actualmente vamos 7 años en el mercado, es una empresa 100% ecuatoriana. Todo nuestro personal, el equipo de desarrollo y el equipo administrativo, hemos formado un buen equipo para formar una base sólida, para hacer un respaldo para nuestros clientes, porque los clientes lo que actualmente buscan en la tecnología es un aliado, es un respaldo, es poder anclarse en la tecnología para que sus empresas sigan creciendo. También, pues bueno, esto dentro de Grulla he descubierto gratamente con los años que lo que más me apasiona dentro de la empresa es asesorar a los clientes. Entonces ellos vienen con diferentes necesidades, requerimientos, problemas, digámoslo así, y pues a mí me gusta desde el área técnica darles soluciones, visionar un poco cómo podríamos servirles mejor, cómo podríamos hacer un desarrollo que a ellos les sirva para su empresa. Entonces, si bien la empresa posee un área de desarrollo que está liderada por uno de mis socios, Javier, la empresa posee otra área medular, que es el área comercial, que está liderada por la otra socia, que es Carolina. Y de mi parte, mi función principal es la dirección de proyectos como tal. Entonces, soy la relación entre el cliente, entre la empresa, entre los programadores, entre el área comercial. Entonces, he descubierto un talento que nunca pensé tener, que es ser una asesora técnica comercial.
Entonces, realmente yo siempre me vi en un perfil muy técnico, siguiendo instrucciones, haciendo proyectos, pero me doy cuenta gratamente que tengo un poco de potencial para la parte de comercial técnica. Entonces, he sabido combinar las dos cosas muy bien. Y esto ha hecho que, gracias a Dios, nuestra empresa siga surgiendo, que los clientes nos busquen, que sigamos funcionando en un mercado que ahora es bastante saturado y particular, como es el de tanto el de sistemas como el de hidrocarburos, que es en el que estamos especializados. Interesante. Ahora, ¿tienes alguna anécdota de tu vida profesional o estudiantil que nos quieres compartir? Sí, bueno, dentro de la parte profesional, pues bueno, hay un millón de anécdotas del área técnica. Es difícil, es dura porque es como un servicio básico. Cuando funciona bien, pues nadie lo valora mucho. Cuando tú tienes agua en tu casa, pues es como normal. Igual cuando tienes internet, cuando tienes el correo, todo está muy bien. Pero cuando se cae ese servicio, pues ahí es donde vienen las anécdotas. En alguna ocasión me ha tocado muchas desveladas dentro de esta carrera por, qué sé yo, un ataque de un virus, X o Y cosas. Entonces toca sacar adelante al área. No puedes dejar que una empresa se contamine 300 máquinas de virus. Tienes que tomar una solución en poco tiempo, ejecutarla y salir adelante. Dentro de la parte estudiantil, pues tengo una anécdota bastante peculiar que nos sucedió. Estábamos realizando con mi compañera de tesis, pues ya los últimos toques estéticos en la tesis antes de la presentación final, a un día de presentar la tesis, de defender la tesis de ingeniería en sistemas, y se nos dañó el disco duro de la computadora, de la laptop que en ese tiempo utilizábamos. Entonces, teníamos un respaldo en una memory flash. En esa época habían pocos o no habían todavía acá los discos duros externos. Entonces, teníamos en una flash un respaldo de como hace 15 días. En la locura de hacer la tesis y de estar en todo lo de la graduación, pues no tuvimos la precaución de sacar un respaldo frecuente y era ese momento intentar ver si solucionábamos el disco duro, si nos poníamos a rehacer lo que habíamos hecho los últimos 15 días. Entonces fue todo un día loco de estrés, mientras yo me puse a hacer en otra computadora tratando de terminar lo que habíamos avanzado y que se había perdido de información. Mi amiga se fue por todo Quito con su papá buscando quién nos arregle ese disco duro. Y bueno, gracias a Dios, en la noche se pudo ver la luz y nos arreglaron el disco duro y pudimos presentar la tesis exitosamente, sin perder nada de información. Sí, sí, bueno, espero. Ahora, a futuro, ¿qué medidas es importante para mantenerte en el mundo STEAM? Ok, actualmente alrededor del 20 o 25% de todos los trabajos, de todas las funciones, basan sus funciones y sus estructuras en apoyo de las áreas de STEAM, ya sea de tecnología, de ciencia, de matemática. Y pues esta área, por suerte para las personas que estamos dentro de este mundo, seguirá creciendo. Es innegable y nadie lo puede dejar de ver a nivel mundial que esta área tiene un crecimiento bastante continuo. Lo que yo pensaría que es importante para mantenerse en el mundo STEAM es incentivar en el país especializaciones puntuales. Entonces, yo de mi parte también estoy trabajando en especializarme en ciertas cosas puntuales para poder dar mejor servicio y tener más conocimientos en áreas puntuales, porque es muy común ver profesionales en el área STEAM que son muy genéricos, o sea, tienen muchos conocimientos de todo, pero no tienen especialización. Entonces, creo que el éxito de esta área es que uno coja, aprenda a identificar cuál es su fortaleza, cuál es su puntal en el que quiere especializarse y ser excelente en ello y trabajar en ello siempre.
Con esto lo que haces es mantener buenos estándares de conocimiento y pues coges tu especialización y puedes desde ese lado ser un fuerte para tus clientes. Ok, ahora vamos con la siguiente pregunta. Cuéntanos sobre tus hobbies. ¿Cómo los vives en tu día a día? A ver, bueno, como pasatiempos o hobbies, pues a mí me gusta bastante conocer nuevos lugares. No soy mucho de rutinas, entonces no me gusta ir todos los fines de semana al mismo lugar. Me gusta muchísimo la naturaleza, los animales, explorar. Me gusta mucho reunirme con mi familia, con mis amigos. Uno de mis hobbies que descubrí luego de ser mamá, pues es la decoración de fiestas. Lo hago simplemente para la familia, para los amigos, para mis hijos, pero no me mido cuando les decoro las fiestas. Es algo que me encanta, que me apasiona, que puedo pasarme días planificando cómo voy a decorar y trato de decorar lo más bonito posible. Perfecto, hobbies. Ahora, ¿cómo combina tu vida familiar con la empresarial? Esa es una pregunta muy buena y muy difícil de responder. En la vida empresarial, pues principalmente en los primeros años, es muy dura la vida empresarial porque no tienes horarios y al ser una empresa de tecnología, pues tienes que estar disponible casi que 24/7, al menos en el giro del negocio que mantiene mi empresa, que somos una empresa que brinda un sistema que funciona en gasolineras y las gasolineras son un negocio que no paran. Entonces, si el sistema a alguien se le daña en tal o tal lugar o tal cliente llama, pues es una empresa que no puede dejar de dar su soporte. Ahora ya tenemos un poquito más de estructura en la empresa, tenemos un área de soporte, el sistema está más estable, pero siempre uno tiene que estar disponible, llamémoslo así, para la empresa. Esto dejando de lado lógicas propias de la empresa. Ahora acá en Ecuador hay millón reglamentaciones, entes de control y cosas, entonces a pesar que uno tiene personal para ello, tengo que estar pendiente que hayan cumplido con el SRI, con la Superintendencia de Bancos, con esto, con el otro. Entonces, cuando uno ya tiene una empresa propia, es una responsabilidad que no para. Y más aún cuando uno es madre o padre de familia, los hijos también son parte medular de nuestra vida. Entonces, combinar esa vida familiar con la vida empresarial es un reto y hay que saberlo ejecutar, hay que saber organizar el tiempo, organizar las prioridades y los tiempos. Entonces yo trato de organizarme, tengo cierta flexibilidad en horarios, entonces si hay veces uno de mis hijos requiere de mí para un doctor, para esto, en un horario que pues lo necesita, pues yo tengo flexibilidad de coger, llevarle al doctor, de acompañarle a algún evento de su colegio, de cosas así. Sin embargo, ese tiempo lo tengo que compensar luego en la noche, cuando mis hijos ya duerman. Es duro combinar los dos factores, más aún cuando se es padre o madre, como te digo. Sin embargo, creo que la clave está en un poquito organizar los tiempos, o sea, poner tiempos asignados a la parte del trabajo y a la parte de la familia. Bueno, sí. Ahora, pues me pregunta, ¿qué mensaje darías a las niñas sobre escoger una carrera y un trabajo STEAM como tú? Bueno, yo tengo una hija, mi hija tiene 9 años, realmente yo quisiera que ella tenga una afinidad por el área STEAM. Sin embargo, pues como padres estamos dispuestos a apoyar a los hijos a lo que quieran realmente. Sin embargo, pensando en ella, pensando en mi experiencia, yo lo que les diría a todas las niñas es que somos dueñas del mundo. Realmente las mujeres tenemos una capacidad inigualable, somos muy hábiles para muchas cosas,
Por otro lado, les daría un mensaje que esto no es una competencia de géneros. Ni el hombre ni la mujer estamos sobre el otro. Realmente es un caminar y construir en conjunto. Les daría el mensaje en general a los niños que estudien y se capaciten mucho, porque solo el estudio, solo el conocimiento te da seguridad. Cuando tú dominas un tema, cuando tú te has esforzado y has aprendido mucho sobre ese tema, puedes tener una seguridad y un poder de decisión. Esto te da herramientas para sobresalir en el mundo de la tecnología, porque la tecnología es muy cambiante y tienes que estar siempre estudiando y actualizándote. Y creo que cada vez es más común ver mujeres en el área técnica, en el área científica, en el área matemática. Y este campo de la tecnología y del área STEAM es un área que es creciente y siempre tendrá demanda de buenos profesionales capacitados. Entonces, que siempre luchen por su ideal, por su sueño y que sobre todo que se especialicen, que se capaciten y que sigan adelante con sus anhelos de ser mejores. Bonito mensaje. Ahora, gracias por haberme dado este espacio para compartir tus experiencias conmigo y con los que miran tu perfil profesional. Gracias, Lore, a ti. Espero haber sido de aporte en mis respuestas y te deseo muchos éxitos en tu proyecto.